gracias Dios porque eres misericordioso. Pero también, quizá en este año, quiero hacer esta pregunta. ¿Alguien perdió su esperanza en el Dios de misericordia o no? ¿O nos mantuvimos fieles en la misericordia de Dios? Amén. Si es así, te felicito. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones, hermanos, que uno pasa en la vida, y hay muchas situaciones complicadas que pasamos en este año 2023, y tal vez llegaste a un momento de desesperación porque pareciera que nunca ibas a salir de una situación, o tal vez estás cargando aún tu situación complicada. Muchos han pasado por momentos de desesperación. Parece que algo bueno parece suceder, pero luego viene otra vez otra situación difícil, y tal vez algunos estaban perdiendo su esperanza de salir adelante y de seguir adelante. Pero hermanos, también fuimos testigos en este año de cómo Dios en su misericordia intervino en muchas situaciones complicadas, algo que no esperábamos, pero ahí estaba listo el Señor para ayudarnos. De repente Dios interviene, y esto es lo que sucedió en esta historia que veremos hoy, porque tenemos un Dios de misericordia. Pero antes de continuar para ver la historia, qué sucedió y qué nos enseña este pasaje, antes oremos al Señor para que el Dios de la palabra nos dé entendimiento de la misma. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias porque nos has permitido cantar, tributar honor a ti. En ti podemos encontrar fe y valor de seguir adelante. Eres un Dios de misericordia. Tú nos has amado, Señor, nos has bendecido y nos quieres bendecir ahora a través de tu palabra. Que el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, sea quien nos hable, y solamente úsame como un instrumento que transmita tu palabra y que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El Evangelio de Juan, amados hermanos, Juan capítulo 5, si tienes tu Biblia abierta. El Evangelio de Juan no nos relata muchos milagros como los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Lo que hace Juan es enfatizarnos quién es Jesús. Va directo. Juan dice, te voy a mencionar algunos milagros nada más, porque mis otros compañeros ya lo mostraron, pero yo te quiero mostrar el Dios de milagros, el Dios de todo aquello que hizo y que se reflejan en los otros evangelios. Por eso Juan el apóstol enfatiza y una y otra vez que Jesús es el Hijo de Dios. De los 35 milagros que hay en los 4 evangelios, el Juan solamente escoge solo 7 milagros y varias conversaciones. ¿Para qué? En Juan capítulo 20 versículo 31 dice, pero estas cosas se han escritos ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el ¿quién, hermanos? Es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Miren el propósito de Juan. Dice, yo no te voy a escribir tantos milagros, yo te quiero mostrar a Jesucristo para que creáis en Él, lo que hizo, y para que creas en Él de aquí en adelante, porque es un Dios de misericordia. Juan capítulo 5, el pasaje, vemos que Jesús viaja de Galilea a Jerusalén y llega a un lugar donde hay un estanque de agua que se llama Betesda. Y ese lugar de estanque de Betesda quiere decir casa de misericordia. Y lo primero que Jesús ve en ese lugar, hay una cantidad de enfermos. Hay enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, esperando el movimiento del agua
para levantarse rápido y así meterse al agua, porque cuando el agua se levantaba, cuando el agua se movía, es cuando había milagros. Y por eso la gente está ahí a la orilla del estanque, ¿sí? Voy a poner este ejemplo, pero no es así. A la orilla de, de una, los que conocen, ¿verdad? De una alberca grandota, no era alberca, era una cisterna, ¿verdad? O estanque. Pero ahí estaban todos los enfermos a la orilla, el agua está calmado. Pero cuando el agua se empezaba a agitar era una señal, métense, porque en ese momento habrá sanidad. Y eso es lo que pasaba. Las personas o la persona que entraba primero se sanaba y los demás se quedaban, híjole, otra vez me quedé. Ahí estaban todo el día. Jesús llega a Betesda, llega a ese lugar y ve una multitud de gente enferma, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos enfermos, unos acostados, otros sentados, otros desesperados, con la vista al agua para entrar cuando se agite. Había personas que gritaban de dolor. Había personas con gemidos. Era un desierto de desolación, amados hermanos. Y Jesús pasa caminando por ese lugar. Es un mercado de dolor, de desesperación. Y se para frente a un hombre paralítico, dice la palabra. Y dice la escritura en el versículo número 3 y 4. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban, ¿qué, hermanos? El movimiento del agua. Dice el 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El versículo 5, hermanos, ayúdenme a leerlo, este es clave. Dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años? 38. Nosotros pasamos por la gracia del Señor hoy 365 días del año. ¿Alguien comenzó en enero enfermo y sigue enfermo? ¿Alguien a medio año, julio, agosto, le detectaron una enfermedad y hasta ahorita no sana? No te preocupes. El Dios de misericordia está con usted. El Dios de misericordia está en su vida y en su familia. Y entonces dice la palabra, el versículo 6, y cuando Jesús lo vio acostado, ¿a quién, hermanos? De los muchos, ¿a quién se fijó Jesús? En el paralítico. Y supo que llevaba ya mucho tiempo así, porque no podía moverse. ¿Cómo se va a aventar al agua si no puede mover los pies? Le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Y qué contestó este paralítico, hermanos? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otra persona desciende antes que yo. Hermanos, ¿te ha pasado esto en tu vecindario, en tu casa, familiares? Tú estás enfermo, estás pasando una situación difícil, tu vecino, tu familiar también se enferma, también le llegó una situación difícil, a los 3 días se le quita, se le va, se resuelve su problema y usted sigue por meses con su situación y dices, ¿qué pasa? Ahora, Jesús platica con este hombre paralítico, ahí se detiene y le dice, ¿quieres ser sano? La pregunta es, ¿por qué escogió Jesús a este hombre de los muchos que había ahí? No lo sabemos, la escritura no lo dice. Pero lo que sí sabemos, dice, es que tenía 38 años. 38 años. Enfermo.
había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahí estaba este hombre esperando una oportunidad. Este hombre ya estaba sin esperanza. Se fijan, sin esperanza, porque dice: Señor, quiero, pero no hay nadie quien me meta. Y cuando me arrastro tantito, el otro ya me ganó. Señor, ya. ¿Cómo estás terminando este año, hermano, hermana? ¿Desesperada, desesperado por alguna situación que no se arregló este año? Tal vez comenzaste el año 2023 y dijiste: este año es el bueno. Este año pagaré mis deudas, este año saldré de esto, este año saldré de mi situación complicada, y parece que terminaste igual o peor. Sigues ahí acostado, atormentado por alguna situación. Ahí estaba el paralítico, un hombre sin esperanza, pero Jesús se detiene donde estaba él. ¿Por qué? Quiero que veamos 4 características así rápidamente. Porque Dios conocía de su vida, conocía de que Dios, el Dios vivo, conocía que tenía 38 años sufriendo. ¿Qué nos enseña este relato, hermanos? Número 1, la omnisciencia de Dios. Uno de los atributos de Dios nos enseña este pasaje, la omnisciencia de Dios. ¿Qué es eso? Que Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todo. Dios conoce tu corazón. Alguien está aquí. Alguien está cantando con gozo, tal vez, pero al mismo tiempo, tal vez por dentro, está preocupado por muchas situaciones, y Dios conoce eso. Pero aquí está el Dios omnisciente. Hermanos, Dios conoce la historia o las historias de nuestras vidas. El Señor conoce cuánto tiempo tienes luchando con tu problema y estás sufriendo. Y Dios no quiere que termines este año sufriendo sin esperanza. Porque en primer lugar, recuerda, la omnisciencia de Dios está en tu vida y en tu familia. El Señor conoce tu dolor, conoce tu ansiedad, conoce tus dudas, conoce tu enfermedad, conoce tu desánimo que tienes. Sabe de tu necesidad, pero también este Dios quiere hacer algo por ti. La Biblia dice que Jesús supo que este hombre tenía 38 años sufriendo. Ya lo sabía, nadie le dijo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la vida, es el creador. 38 años, más de la mitad de una vida, estaba este hombre con una situación difícil. Y en el versículo 6 que ya leímos, Jesús le hace una pregunta. ¿Vieron cuál es esa pregunta? Alguien puede decir: oye, Jesús, estás loco, estás viendo cómo está, y todavía le preguntas si quiere ser sano. ¿No te parece una pregunta tonta? Si le preguntas a un paralítico, ¿quieres caminar? Si le preguntas a un ciego si quieres ver, la respuesta, ¿qué va a ser, hermanos? Sí. Ahora, Jesús no hace una pregunta tonta. No, esta pregunta, lo que está diciendo Jesús: conozco tu vida. ¿Quieres ser sano? Confía en mí. Jesús le dice: si yo te sano, tu vida cambiará radicalmente. Ya no vas a venir aquí, ya no vas a venir aquí y estar acostado todo el tiempo, sino que si yo te sano, también quiero que seas responsable. Busca un trabajo, sé responsable, y entonces ya no vas a depender de otras personas. Por eso le dice: ¿quieres ser sano? Jesús le hace esta pregunta para descubrir 2 cosas. Uno, si este hombre quiere cambiar de vida, pero hablando de corazón, todo, y en quién está confiando realmente este paralítico. Esa es la intención de la pregunta de Jesús. Ahora, ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Te paralizaste este año 2023 en tus planes,
en tus proyectos porque no te salieron las cosas bien. Dijiste, ya mejor ni le muevo, ya ni le sigo. El Señor nos ve paralizados muchas veces por nuestros problemas, paralizados por nuestras circunstancias, paralizados por temor cuando el médico dice algo anda mal. Y el Señor nos pregunta, ¿quieres ser sano? ¿En qué área de tu vida, hermano, donde tú has sido lastimado y quieres ser sano antes de terminar el año 2023? ¿O prefieres seguir con tu dolor? ¿Prefieres mantener tu tristeza? ¿O prefieres también seguir manteniendo tu resentimiento, tu coraje con otra persona? Hermanos, hoy es el día que el Señor te está diciendo, ¿quieres ser sano espiritualmente y físicamente? El Señor dice, no quiero que termines el año con resentimientos, con coraje, con amargura. Yo quiero sanar tu vida. Aquí está el Dios de misericordia, en donde encontramos salvación, en donde encontramos corrección, ánimo por medio de su escritura. Tú puedes decirle, Señor, sáname. Tal vez no me sanes hoy, pero creo en ti. Pero lo primero que quiero es que me sanes mi vida espiritual. Si ustedes se fijan, hermanos, en los evangelios, antes de que Jesús sanara a los enfermos físicamente, ¿qué es lo que sanaba Jesús? Sus vidas espirituales. ¿De qué le sirve el hombre estar sano físicamente y enfermo espiritualmente? De nada le va a servir. Entonces, Dios conoce tu vida. Tú puedes decirle, Señor, hoy, antes de terminar el 2023, quiero dejar atrás mi pasado. Quiero dejar atrás mi pecado. Quiero atrás mis dudas. Quiero dejar atrás todo resentimiento, toda amargura. Y quiero cambiar de vida. El paralítico se le hace esta pregunta, quiere ser sano, pero completo, espiritual, paralítico. El Señor, el enfermo le dice, sí, pero no tengo cómo, no puedo. Pero ¿por qué creen que Jesús estaba ahí? Para decirle, aquí estoy para ayudarte, yo soy el que cambia vidas. Número 1, entonces, ¿qué encontramos en este pasaje? La omnisciencia de Dios. Que Dios conoce todo. Conocía a este hombre, sabía que estaba ahí, aunque Jesús todavía no llegaba al estanque, ya sabía que había un paralítico sufriendo más de 38 años. Y número 2, ¿qué nos enseña el pasaje? Número 2, que sin Dios no podemos tener ni hacer nada. Sin Dios no podemos hacer ni tener nada. Ahí está el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Entre tanto que voy, otro me gana. Ahora, el hombre quiere ser sanado, pero tiene un impedimento. No tengo a nadie quien me ayude. Y él no sabe quién es Jesús de Nazaret todavía en este momento, hermanos. Él no sabe que ese hombre que está ahí lo puede sanar sin la necesidad que se meta en el agua. Pero el asunto es que como ya ha pasado muchos años y el otro le gana, pues prácticamente había perdido toda su esperanza. No sabía si este es el Dios viviente. Y yo me imagino, hermanos, y digo me imagino, porque Jesús tenía mucha fama. Pero yo me imagino, aunque lo hubiera sabido, ya en su desesperación le hubiera contestado la misma pregunta.
¿Por qué? Porque esto sucede aún con nosotros, hermanos. Aún conociendo la palabra, la escritura, las promesas del Señor, cuando nos pasa un momento muy complicado, ¿acaso usted no ha dudado alguna vez en su vida de Dios? A veces dudamos. Y es cuando decimos, Señor, ¿por qué a mí? Y llevo años en la iglesia y todavía le pregunto a Dios, ¿por qué a mí? Entonces, este hombre había perdido su esperanza, pero Dios no quiere que pierda su esperanza, hermano, hermana. Y él empieza a echarle la culpa a otras personas. Aparentemente así es, pero este es su pensamiento. Es que otros me ganan. Ahora, hermanos, es difícil muchas veces aceptar que nosotros somos responsables de nuestros actos. Y culpamos a nuestros papás, familiares, la suegra, el hijo, el hermano. Y muchas de las veces somos nosotros los únicos responsables de nuestras acciones. Hasta culpamos a Dios muchas veces de lo que nos pasa. Es que Dios no me oye. Es que Dios no me contesta mi oración. Es que yo siento que Dios ya me abandonó. Y culpamos a otros. En vez de decir, Señor, no me importa de dónde viene esta situación, yo quiero confiar en ti. Ahora, recuerden que este paralítico no sabía quién era Jesús, ni idea del paralítico quién era en aquel que le hace esta pregunta. Pero nadie lo lleva al agua, eso es importante. Él dice, no tengo a nadie que me ayude. No tiene esperanza ni en sí mismo este hombre, ni en sus compañeros. Por eso dice, ya son 38 años y yo creo que así acabará mi vida. Hermanos, Dios ayuda a los que reconocen que sin Él nada podemos hacer. Todo viene del Señor. Dios ayuda a los que están sin esperanza y los que confían en Él. ¿Te ayudó el Señor este año, hermano, hermana, joven, en el 2023? ¿O te dejó solo? No, el Señor nos ha ayudado, hermanos. Aunque muchas veces pasamos por momentos de tempestades, el Señor de misericordia ahí estuvo manteniendo firme su mano poderosa en nuestras vidas. Porque Él sabe que nosotros no podemos hacer nada sin Él. Y Él mismo lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. Permanezcan en mí, porque sin mí nada podéis hacer. Este paralítico había perdido toda esperanza. Era un excelente candidato para morirse ahí al lado del estanque. Porque él dijo, no tengo quien me ayude. Entonces, hermanos, Dios dice, recuerda, yo soy omnisciente, conozco tu vida, conozco tu historia, conozco lo que te está pasando, pero Dios dice, reconoce que sin mí no puedes hacer nada. Y número 3, ¿qué encontramos en este pasaje? Debemos creer en las promesas de Dios. Debemos creer en las promesas del Señor. Jesús le dijo a este hombre, al paralítico, quédate ahí, lo siento, nos vemos en 38 años más. Eso fue lo que le dijo Jesús. El versículo 8, ¿qué le dijo Jesús, hermanos? Jesús le dijo, ¿qué cosa a todos? Levántate, toma tu lecho y ¿qué? ¿Qué es eso, hermanos? Camina. Hermanos, este es el acto de misericordia. Jesús le dijo, levántate. No le dijo, mira, pues te veo muy desanimado, muy desalentado. Pues sigue esperando, ¿verdad? A ver quién te ayuda. No. Este es el Dios que adoramos, hermanos. El Todopoderoso. Levántate, toma tu cama. ¿Qué es esto? Miren la escena, hermanos.
este paralítico hasta tenía su cama ahí, por llevar mucho tiempo, años esperando ser sano. Y hasta su cama tenía. ¿Y cuántas personas así pasa en la vida? Ya no me voy a tomar medicamento, ya que el Señor me recoja, ya que el Señor me lleve, ya que el Señor ya no quiero nada. Es más, tírame los medicamentos. Pero el Señor te dice: no, confía en mí. Mira los 365 años atrás y yo he estado con ustedes. Sí, han pasado momentos difíciles, pero no les ha faltado de qué comer, no les ha faltado medicamento. Los estoy cuidando, los estoy protegiendo. Ahí está la misericordia de Dios sacándonos de muchas situaciones, hermanos. Pero usted tiene que creer en las promesas del Señor. Levántate, toma tu camilla y camina. Recordemos que Jesús con frecuencia le pedía a la gente que sanaba que hiciera un esfuerzo, que obedecieran a su voz, que pongan en práctica su fe, sus indicaciones, que sean obedientes, porque la obediencia trae beneficios y bendiciones. Creen las promesas de Dios. Y entonces el Señor puede hacer grandes obras en nuestras vidas. La obediencia trae bendiciones. Por ejemplo, los 10 leprosos, Jesús les dijo: vayan al sacerdote. ¿Recuerdan la historia? ¿Sí? Vayan al sacerdote para que les dé el visto bueno y les dé de alta, porque en el camino van a ser sanos. Y los 10 leprosos obedecieron al Señor, caminaron. En el camino vieron que están sanos, solamente uno regresó a dar gracias y los demás se fueron de parranda a festejar. Hermano, si usted le ha sanado el Señor, si usted le sanó Dios este año 2023, si lo sacó de una situación complicada, lo sacó del pecado, lo sacó de la pudredumbre, no le pagues mal a Dios. No estés haciendo lo que tu corazón te dicte. Ya salí del culto, ahora sí, voy a la parranda. No, Dios es omnisciente, conoce tu corazón, conoce dónde estás, conoce con quién andas. Sino que dele la gloria a Dios. El hombre de la mano seca. Un día Jesús se encuentra con este hombre de la mano seca y le dijo: estira la mano. Este hombre obedece y quedó sano. Tenemos que hacer nuestra parte cuando creemos en las promesas del Señor. Ve al médico, hay que ir al médico. El hombre ciego: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le puso lodo en sus ojos, pero le dijo: hey, ve y lávate. Yo ya puse lodo, yo ya hice mi parte, dice Dios, pero quiero que pongas la tuya. No te quedes ahí, ve y lávate. Y cuando obedeció y se lavó sus ojos, quedó sano. Pudo ver. La obediencia al Señor, hermanos, el atender la voz de Dios nos conviene. Así que, hermano, cuando escuches un mensaje, por más duro que sea, un domingo, un miércoles, aplícalo, porque trae bendición. En vez de que te enojes: el pastor nos lo tiró hoy. No soy yo, hermanos. La Biblia sí está escrito. Si la Biblia no dijera, yo no dijera nada de eso. La Biblia es palabra de Dios, es para instruir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre sea, ¿qué? Enteramente preparado. ¿Para qué? ¿Para que salgan tristes? No, para toda buena obra y para la gloria de Dios. El versículo 9 dice, después de que Jesús le dio las indicaciones: levántate, toma tu cama y camina. ¿Qué hizo el leproso, hermanos? Oiga, Señor, 38 años y tú me pides que me levante. Eso es lo que hizo. Todos juntos dice: y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho. ¿Y qué?
y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vemos aquí que Jesús le está pidiendo hacer algo que no había hecho por 38 años. Y cuando hizo el esfuerzo de levantarse, es cuando sus piernas, hermanos, empezó a estirarse y fue sano. Y no necesitó de meterse al agua, porque Dios tuvo compasión, tuvo misericordia, porque este hombre obedeció cuando le dijo, levántate. ¿Dónde está la obediencia del leproso, hermanos? En el 9, y al instante. El hombre que escucha la voz de Dios debe de responder al instante, hermanos. No dijo, le pensó. No dijo, Señor, mañana. Dice, al instante. Por eso la pregunta es esta: ¿cuánto esfuerzo haces tú, hermano, para que Dios te sane tu vida espiritual, tu vida emocional, tu vida física? Dios ahí está para ayudarte. Cree en las promesas del Señor, pero también tienes que hacer tu parte. Dios te quiere ayudar. Recuerda que Dios está con nosotros. El hombre fue sanado 100% por la gracia del Señor. El Dios de la misericordia estuvo presente. ¿Quién sanó a este hombre, hermanos? Jesucristo. Pero ¿quién se esforzó a levantarse? El leproso mismo. Poner de nuestra parte es creer en las promesas del Señor, en el Dios de misericordia. Y 4, por último, ¿qué encontramos en este pasaje? Si usted reconoce que Dios ha tenido misericordia todos los días, haz esto: reconoce que todo lo que recibimos es ¿de quién? Es de Dios, y dale todo el crédito al Señor, hermano. Dale toda la gloria al Señor. ¿Dónde encontramos esto, hermanos? Leímos hasta el 9, pero leamos juntos el 14. Y miren lo que está haciendo este hombre que era leproso, hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo? Se fue de parranda, se fue al antro a bailar porque ya sus pies le están funcionando. El 14, todos juntos dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pero ¿dónde fue encontrado este hombre? En el templo. En el templo, hermanos. Tiene dos propósitos este encuentro de Jesús con el leproso en el templo. Uno, para decirle, no peques más. Este hombre, cuando estaba bien, no hizo cosas buenas. Por eso le vinieron muchas tragedias en sus vidas. Pero número 2, para que este hombre se dé cuenta que Jesús es el único sanador, el Salvador, y entonces se le debe de darle la gloria al Señor. A veces da tristeza, ¿verdad?, que los creyentes los domingos, los cultos de Navidad, de fin de año, sabiendo que están aquí en la ciudad y no se paran al culto. Mi pregunta es, ¿dónde andan? ¿Se preocupan más por el horno, por el pavo, que darle la gloria al Señor? Hermanos, es tiempo de reaccionar. Es tiempo de que tengamos un avivamiento, un despertar espiritual. Este hombre nos da un gran ejemplo. No podía ni moverse, y cuando pudo caminar, lo primero que hizo es ir ¿a dónde, hermanos? A la casa de Dios. Y luego el versículo 15 dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que hermanos, ayúdenme, ¿qué cosa? Que Jesús era el que le había sanado. Oye, este hombre no sabía quién era Jesús antes. ¿Y ahora qué, hermanos?
Ahora lo conoce como el Salvador, no solamente como el omnisciente, sino como el Salvador, el Dios de misericordia que nunca desampara a su pueblo. Este hombre se va ante las autoridades y le dice: Jesús me sanó. Y leyendo que este milagro sucedió en el día de reposo, hermanos, ¿por qué fue este hombre a decirle a las autoridades? Porque las autoridades no dejaban que Jesús hiciera milagro el día de reposo. Este hombre intencionalmente, porque él sabía que también podía ser castigado por dejarse sanar en el día de reposo, no le importó. Si lo aplicamos el 24 hoy, no le importó el pavo que se queme. Lo que a él le importó es darle la gloria a Dios y darle todo el crédito al Señor, porque solo Dios debe ser adorado. Y entonces este hombre va a las autoridades intencional. El día de reposo pudieron apedrearle a este hombre, y Jesús mismo lo pudieron matar por dejarse sanar el día de reposo. Pero esto era para que la gente reconozca que Jesús es el Hijo de Dios y reconocer que todo lo que recibimos proviene de Dios. Hermano, hermana, joven, todo lo que usted recibió este año proviene del Señor. Así que no se crea el muy superior. No, lo logré este año por mi sudor de frente, gané, trabajé. Sí, pero ¿quién te dio la vida? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te cuidó al ir manejando en las calles? ¿Quién te cuidó de estar trabajando? ¿Se fijan? Sí, yo hice mi parte, pero si Dios dice: hoy no despiertas, por más que tuviera 100 planes en el día, no ejecuto ni uno. Pero el Dios de la misericordia está con nosotros. Y finalmente, hermano, quiero que pensemos esto. ¿Por qué Jesús hizo este acto de misericordia? ¿Por qué en los evangelios está lleno de historia de personas enfermas, atrapadas, desesperadas, desanimadas? ¿Son simples historias? No, hermanos. Estas señales son para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz, aquel que cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre por nosotros, aquel que resucitó de entre los muertos al tercer día, aquel que está sentado ahora en el trono de Dios, y para decirnos como Dios, como el Hijo del Señor, Padre, Salvador, yo sigo intercediendo por ti. Jesús es el gran sumo sacerdote, y desde el cielo Él sigue teniendo misericordia de ustedes. Así que, hermanos, Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando en tu problema, en tu enfermedad, en cualquier situación que tengas. Ahí está Dios trabajando. No te desesperes. Cuando menos lo esperes, si su voluntad es así, vas a ver, el Señor te va a sacar de esa miseria en la cual estás pasando. El leproso no se esperaba esto. El leproso estaba ya sin esperanza, pero Jesús llegó en el momento oportuno y se para enfrente de él, no lejos, no le gritó: a ver, tú leproso, ven. No, ¿cómo iba a venir? Jesús se paró ahí. Hermano, cuando Dios bendice, te va a bendecir ahí, directamente con usted. Hermanos, Dios está trabajando. Un día hubo una gran piedra en un domingo por la mañana, y un ángel del Señor quitó esa piedra. ¿Lo recuerdan? ¿Cuándo fue ese día? En la resurrección de Jesús. La tumba de Jesús quedó vacía, porque Dios tiene poder para remover cualquier circunstancia que usted pudo pasar o esté pasando en este año.
Tal vez el Señor, repito, no te quite tu situación, tu problema, tu enfermedad hoy a las 11:59 y comenzar el año nuevo a las 12 sano. Tal vez no va a ser eso, pero Dios quiere que te quedes con sus promesas. Dios quiere que te quedes este día con el Dios de misericordia. Hermanos, que estos eventos en la Biblia nos sirvan para seguir creciendo en fe, levantarnos hacia adelante en fe, porque Dios es un Dios de misericordia. Yo le pido al grupo que me ayuden a entonar otra vez este canto y que realmente lo cantemos reconociendo que Dios es misericordioso con nosotros. El canto de la misericordia. Ese es el Dios que adoramos, hermanos. Ese es el Dios que quiere sanar tu vida espiritual en este último día de 2023. Ese es el Dios que quiere sanarte. Ese es el Dios que quiere hacer un acto de misericordia, porque Él es tu Padre. Pero Él quiere que confíes en sus promesas. ¿Cuántos confían en el Señor, hermanos? Que esta mañana salgamos de la casa del Señor diciendo: Señor, en tus manos pongo mi pecado, perdóname, mi problema, mi circunstancia y ayúdame. Pónganse en pie, hermanos, y entonemos y cerremos el mensaje reconociendo la misericordia del Señor que está con nosotros. Con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová, alabado de trompetas, con pandero y arpa también, que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para bueno es Dios, para siempre es misericordia, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Pero exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, mano levantad y alzad. Bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es tu misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es tu misericordia. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios lleno de misericordia. Gracias porque, Señor, hoy podemos recordar que tú eres un Dios omnisciente, conoce nuestras vidas, conoces todo lo que pasamos este año, Señor, y conoces todo lo que está pasando tu pueblo, incluso este día, en este momento. Pero con tu palabra, Señor, que salgamos de tu casa fortalecidos, animados y con una nueva esperanza de que tú estás con nosotros, y aún en medio de cualquier circunstancia que no se pudo arreglar en este año, Señor, que vayamos a casa confiando en que tú estás trabajando, Señor, en todo tiempo. Gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, y gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Salmos 96:8. Es el momento de corresponder a las bendiciones de nuestro Dios, retribuyéndole algo de lo mucho que Él nos da a través de nuestras ofrendas. Entonemos el himno número 437, Dadores Alegres, mientras nuestros hermanos pasan a recoger las ofrendas. Himno número 437. Eterno y bondadoso, te venimos a ofrendar con el corazón gozoso nuestros dones a tu altar. No los damos con tristeza, ni los damos con dolor. Te ofrendamos con largueza por tu amor al buen dador. Padre eterno y bondadoso, te venimos a ofrendar con el corazón gozoso nuestros dones a tu altar. No los damos con tristeza, ni los damos con dolor. Te ofrendamos con largueza por tu amor al buen dador. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta mañana tú nos permites, Señor, adorarte a través de estas ofrendas. Señor, sabemos que tú tienes